Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y en el vídeo de hoy quiero hacer un resumen de mis lecturas del mes de mayo. Si quieres saber qué libros he leído, pues quédate, que allá vamos. El mes de mayo ha durado, no sé el vuestro, el mío aproximadamente, no sé lo computable, a 3 siglos y medio y como tal, sorprendentemente, a pesar de la enorme carga de trabajo que he tenido y las idas y venidas de entre Madrid y Galicia, pues al final he leído bastante, por lo cual he decidido dividir el resumen de lecturas en dos vídeos. Sin más, pues voy a empezar a hablaros de los libros que he leído este mes. Tengo que decir que en general ha sido bastantes buenas lecturas, ha habido ahí alguna debacle de las que os voy a hablar en este vídeo y luego ha habido 3 libros absolutamente increíbles. Uno de ellos no os voy a hablar en el resumen de lecturas porque os hablé en el vídeo de distopías que subí la semana pasada, que os dejo por aquí, y se trata de El cielo de la selva de Laine Vilar Madruga, que es una autora cubana. Este es un libro que es una distopía, como digo, está editado en la editorial Lava y le he dado 5 estrellas, me encantó, así que por favor, si no habéis visto el vídeo todavía, ir corriendo porque es un libro que merece muchísimo la pena. Ahora ya entrando en libros de los que todavía no os he hablado, voy a empezar por A sangre fría de Truman Capote, que bueno, creo que es una novela sumamente conocida por todos seguro, pero bueno, yo realmente no la había leído todavía. Me sorprende porque bueno, soy por un lado bastante lectora, ¿no?, de novelas de crímenes, de novelas policíacas, de novelas negras, y luego también me gusta bastante el true crime y en general, bueno, pues me gusta por aquí por allá ir poco a poco en mi vida, ir leyendo así, ¿no?, las grandes novelas que han marcado la literatura, y creo que dentro de la literatura del siglo XX A sangre fría es uno de esos títulos que no faltan, ¿no?, en las listas de libros por leer. Y tengo que decir que no me extraña. Es una novela que, aparte de todo lo que supone lo que es el libro en sí, que es de lo que os voy a hablar luego, creo que tiene ya como ese aura, ¿no?, que hace que lo que es incluso el proceso de escritura de la misma ya forme parte casi, ¿no?, de una leyenda, porque bueno, A sangre fría al final lo que recoge es una novelización donde se cuenta un crimen, la investigación del mismo, la repercusión que tuvo y luego el juicio y el desenlace. Y para escribirlo, Truman Capote se fue hasta Holcomb, que es el pueblo de Kansas donde ocurre todo ese asesinato. Fue allí en 1959 y no fue solo, sino que fue acompañado de su gran amiga, la escritora Harper Lee. Entonces, bueno, pues ya hay películas, hay documentales, hay podcasts, hay de todo, ¿no? Ya no solo sobre la novela, sino sobre el proceso de escritura, que realmente es muy llamativo. Y de hecho también eso hace que yo, al menos antes de leer la novela, ya tenía como una serie de ideas de cómo iba a estar escrita o de cómo iba a estar enfocada. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, que Capote no fuera un personaje, no, sino que no estuviera contado como en primera persona desde sus ojos, sino que toda la novela está narrada desde con un narrador en tercera persona que está ajeno a la historia. Y yo creo que este problema que yo tenía era un poco o por, no sé, por las películas o por lo que yo me había imaginado, y sobre todo porque siempre se compara A sangre fría, bueno, siempre se compara El adversario de Emmanuel Carrère con A sangre fría de Truman Capote, y yo pues leí primero El adversario, y ahí sí que el autor se mete en la propia narración y es quien te cuenta parte, ¿no?, de esa historia. Entonces yo pensé que iba a ser lo mismo, pero no, de donde bebe es otra parte, digamos. Como os adelantaba antes, A sangre fría nos va a contar un crimen y un poco luego la investigación y el proceso de ajusticiamiento de las personas implicadas, pero lo va a hacer de una forma increíble porque Capote va a lograr hacer un retrato de una sociedad entera y de un momento muy concreto, que es donde se da esto, con un enfoque que a mí me pareció absolutamente moderno en el acercamiento a muchos temas. Y, por ejemplo, también me pareció bastante atemporal como todo se cuenta, y esto me hacía mucho pensar, ¿no?, que a veces cuando se habla de las características que tienen los clásicos, ¿no?, a veces se menciona la temporalidad de los temas, y creo que bueno, aquí esto se refleja perfectamente. La forma de narrar de Capote no te puede dejar indiferente, a mí me parece que te atrapa, y yo siento que es un libro que no he leído, sino que lo he visto, porque por su forma de contar las cosas y de hacer descripciones es que ves absolutamente todo delante de tus ojos, y algunas cosas realmente no te gustaría verlas porque la verdad todo surge, ¿no?, a partir de una masacre, ¿no?, en concreto del asesinato de la familia Clutter, el matrimonio y sus los dos hijos menores
de este matrimonio, que son los que todavía vivían en esa casa, porque bueno, luego había otras hijas que ya están casadas. El primer capítulo, creo que son 3 o 4 los capítulos en los que se divide la novela, nada más, son bastante largos, se llama Los últimos que los vieron vivos, y en ese primer capítulo vamos a conocer de primera mano cómo era esa familia, cómo eran esos 4 miembros que van a morir asesinados, todavía no sabemos cómo. Sientes realmente que conoces a esas personas, algunos de ellos son personajes, eran personas en el momento de su muerte muy jóvenes, era una familia bastante querida en su entorno. Y al mismo tiempo vamos a ir viendo a 2 personajes, a 2 hombres que están haciendo una serie de preparativos para subirse luego en un coche y hacer un viaje, ¿no? Y esas 2 historias pues van a acabar confluyendo porque vamos a tener a víctimas y asesinos. Lo que este primer capítulo nos deja, aparte de bastante acongojados, es con muchas preguntas, ¿no? Porque no se nos narra lo que es en ese momento el proceso, no se nos narra el asesinato, ¿no? Sino que luego ya vemos lo que ha pasado. Y a lo largo de la historia vamos a ir viendo detalles que van a marcar pues el devenir de este crimen, ¿no? Como pues vamos a ver, pues para empezar, cómo ese pueblo, esa localidad pequeña se enfrenta al asesinato al asesinato tan brutal de esta familia, cómo el pueblo responde a diferentes maneras, ¿no? Tanto con pena como con horror, con un terror que se expande, y luego el chisme, y como bueno, con el paso del tiempo todo esto va evolucionando. También creo que es una novela muy social en cierta manera y psicológica o sociológica, podríamos decir. Luego vamos a seguir también a los criminales y vamos a ver cómo al final son casualidades las que van a marcar su destino. Vamos a conocerles también muy de cerca. Capote se preocupa, creo que podríamos decir, en realmente hacernos una biografía de los mismos y hacernos incluso empatizar con ellos, y eso es bastante llamativo cuando lo lees. Y bueno, y de hecho yo ya después de la lectura he estado investigando un poco y parece que Capote tuvo una relación bastante cercana con los 2, con uno más que con otro, y parece que quizás es el único momento, ¿no? Yo tuve esa sensación de que Capote pierde la imparcialidad de la historia, es cuando ya está al final, cuando narra los días que esta gente pasa encarcelada, y tú ahí ya por primera vez yo sentí que escuchaba a Capote, no como a un narrador que me cuenta una historia de una forma imparcial, porque algo muy llamativo es que toda la historia se cuenta de una forma muy fría, y eso hace que los actos hablen por sí mismos. Algo que a mí me ha fascinado de A Sangre Fría es que al final es un gran estudio, ¿no?, del comportamiento humano y de cómo funcionamos ante determinadas circunstancias. Él construye a personas, ¿no?, en la página. Tú no sientes que sea gente falsa, sino que realmente puedes ver cómo Capote estuvo allí, habló con un montón de gente, y cómo él consigue plasmarlo en esta historia me parece una absoluta genialidad. Como os he dicho antes, yo leo bastante novela negra y bastante thriller, es un género que me gusta un montón, y tengo que decir que después de leer A Sangre Fría voy un poco con miedo a volver a leer algo de esta temática, porque siento como que ha roto todo lo que yo vaya a leer después. Esto es demasiado bueno, ¿sabéis? O sea, he leído algo que es como, yo estoy sintiendo como el culmen, y necesito que vaya a pasar unas semanas, unos meses antes de volverme a meter en esta temática, porque de verdad es como, ¿cómo se puede hacer mejor? Esta crónica, esta historia que te va narrando, te lo cuenta de una forma que tú no puedes llegar a pensar nunca que nada pasó de una forma diferente a como Capote te la está contando, y eso es absolutamente increíble. Las escenas que hay de interrogatorios, o sea, es que a mí me subían las pulsaciones de los nervios de cómo están contadas de una forma tan increíble. Yo de verdad solo puedo como quitarme el sombrero ante Truman Capote y decir que cualquier cosa que yo esperaba ha quedado por debajo. Mis expectativas, mira que eran altas, han quedado sobrepasadas por mucho. Tenéis que leerlo de verdad. Toca, como os digo, 1000 temas, nos va a hablar de salud mental, nos va a hacer reflexionar sobre la culpabilidad cuando alguien comete un crimen, de cuánto es responsabilidad de uno y cuánto del entorno, de la suerte que hemos podido llegar a tener en la familia que hemos nacido o no. Va a hablar del sistema judicial, nos va a plantear muchas preguntas sobre la justicia, y te vas a ver a ti mismo haciéndote preguntas y pensando cosas que quizás nunca habrías pensado que tú ibas a pensar, ¿no?, de esa forma, ¿no? Quedo fascinada. Al estar en A Sangre Fría basada en hechos reales hace que tú quieras luego seguir investigando, y también os digo, si vais a investigar, cuidado,
porque hay imágenes del crimen real que son perturbadoras, son horrorosas, así que por favor cuidado. La novela, sin embargo, aunque tiene partes duras, creo que se puede leer incluso aunque no tengas el estómago muy hecho a leer este tipo de cosas, porque bueno, él lo merece la pena, segurísimo, os lo recomiendo una barbaridad. El siguiente libro del que quiero hablaros es Los astronautas, de Laura Ferrero, que es un libro que ha salido hace muy poquitos meses, editado por Alfaguara. Y es un libro que a mí me llamó muchísimo la atención verdaderamente desde el primer momento, tanto por el título como por la imagen que aparece en la cubierta, porque me parecía así como un poquito perturbadora y a mí me gustan esas cosas. Los astronautas es una ficción, pero que parte de un suceso autobiográfico que le pasó a la autora, y es que bueno, en una cena de Navidad allí pues, con toda la familia, de repente por primera vez vio una foto de su familia toda junta, su familia entendido como sus dos padres y ella, ¿vale? Porque sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña y entonces nunca ha tenido esa concepción de familia y nunca había visto una imagen de ellos dos juntos. Siempre ya cuando ha tenido recuerdos pues los ha conocido separados con sus nuevas parejas, con sus familias nuevas, por decirlo de alguna manera, y ella ha estado siempre entre los dos mundos, que bueno, que esto pues, puede ser algo relativamente común para personas que hayan tenido padres que hayan estado separados, entre otras casuísticas. Y bueno, pero bueno, ya eso le crea un conflicto sin resolver, podemos decir, hasta que ya pues, tiene 35, creo que eran, bueno, en el punto de partida de la novela, y a partir de la aparición de esa foto ella va a empezar una investigación dentro de su propia familia que la va a llevar a hacer pues, bueno, una labor de retrotraerse a su pasado y de conectar en cierta manera a través de los recuerdos con su yo niña. Entonces, bueno, pues hay un montón de escenas, de recuerdos, de anécdotas de esta protagonista durante su infancia, donde vamos a ir viendo que hay una serie como de lagunas y de cosas que no entiende, o bueno, comportamientos que nosotros como adultos podemos vernos reflejados en nuestra infancia, o podemos llegar a captar que, bueno, que algo no está bien en la vida de esa niña y sin embargo, bueno, pues a su alrededor o no parecen darse cuenta o no tienen las herramientas o el valor para hacer nada. Es un libro que es bastante durillo a trozos, pero bueno, que está contado con una ligereza, creo que está escrito bastante bonito, tiene una serie de comparaciones y de metáforas y de imágenes así muy visuales en relación con el espacio y de los astronautas. Entonces, la verdad que es uno de esos libros que entiendo porque está gustando bastante, porque bueno, es bastante resultón, porque se lee muy fácil, tiene una historia con la que es fácil conectar, ¿no? Si te gustan las historias de familias, de misterios, pero que no sean cosas como muy complicadas, sino como muy aterrizadas en la cotidianidad. Además, bueno, pues está ambientado en Barcelona, en un sitio que nos resulta cercano, así como, bueno, todos los recuerdos, canciones, imágenes, lugares que nombra no son relativamente comunes, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues me ha parecido una novela agradable de leer y que te hace pues pensar mucho sobre diferentes cosas, ¿no? Como todos cometemos errores y como todos hacemos daño a otras personas, cuando muchas veces a lo mejor solo estás intentando hacerlo lo mejor posible, pero bueno, nuestros actos tienen unas consecuencias que no podemos controlar o inesperadas y que afectan a otras personas, y si eso no se habla o si de eso no se toma un poco conciencia, se pueden ir creando mochilas en las personas y luego van a tener que solucionarse, ¿no? Incluso pues la identidad y la autoestima de las personas pueden verse realmente afectadas por algo que sucedió en su infancia. Es uno de esos libros que te hacen pensar mucho, ¿no? Que juega mucho como con ciertas cosas del presente, en realidad solo se pueden resolver en el pasado, ¿no? Y entendiendo ciertas cosas, hablando, forzando a hablar. Me ha gustado mucho como, bueno, ella es la protagonista, tiene más o menos 30 y algo años, pues un poco más que yo, pero bueno, que digamos también la edad de sus padres son pues parecidos a los míos, que es otra generación y es otra forma de enfrentarse a los problemas, y muy distintos como lo hacen los padres de las madres. Creo que ahora esto realmente se ha difuminado un poco, no voy a decir porque tampoco voy a hablar por todo el mundo, pero siento como que antes está más diferenciados unas formas de afrontar los problemas o de hablar de los sentimientos que ahora. Y entonces, bueno, creo que esa novela enseña muy bien, ¿no? Esas dos formas de hacer y de enfrentarse a las cosas, y como, bueno, como tantas veces, a veces los adultos, aunque no sea nuestra intención, ¿no?
causamos situaciones que afectan más de lo que pensamos a los pequeños que tenemos a nuestro alrededor. Lo he dicho, creo que es un libro bonito, de una búsqueda de una identidad, que te dice bueno, que nunca es tarde para buscar tus raíces o para poner en su lugar tu cabeza y poder entender las cosas que nunca te habías atrevido a preguntar y luchar por obtener unas respuestas. La verdad que nunca había leído a Laura Ferrero, todo el mundo hablaba muy bien de sus relatos, yo todavía no los he leído, pero bueno, desde luego después de leer esta novela pues me da bastantes ganas de leerlos. El tercer libro del que quiero hablaros es la gran debacle de este mes y es Esperando al diluvio de Dolores Redondo, que es una novela que yo creo que salió a principios de año o a finales del año pasado y está editada por Destino. Quiero decir que Dolores Redondo es una autora que en general a mí me gusta bastante, pero es cierto que hacía muchos años que no leía nada suyo. He leído la trilogía del Baztán y más no todos me gustaron igual, pero es unos libros que me gustaron. Incluso luego que sacó una precuela, que no recuerdo ahora el nombre, algo de La cara oculta del corazón o algo así, que tuvo bastantes reseñas negativas o opiniones no demasiado buenas. Yo lo leí con gusto y esa es la verdad. Luego leí Todo esto te daré, también me gustó mucho. Pero esta novela no me ha gustado nada, tengo que decirlo. Es una novela que leí muy recomendada por mi padre, porque la había leído y le gustó mucho. Entonces, bueno, por suerte él me la dejó y pude gastar 0 euros en esta. ¿Qué pasa? También al venir recomendada por él, pues yo le di ahí como mucha intención de leerlo cuando era un libro que yo tenía que haber abandonado porque es que no me estaba gustando en ningún momento, y lo que acabé haciendo fue leer en diagonal, que es que hay algo peor que leer en diagonal, es que de verdad, bueno, yo sí tengo ganas de leer en diagonal, lo que hago normalmente es abandonar, pero mira, además es que es un libro larguísimo y ya había un momento que decía, con todo el tiempo que he invertido pues ya lo acabo, yo qué sé. También digo, yo he estado mirando y hay bastantes reseñas que son muy positivas, ¿eh? Esto solo como siempre es mi opinión, nada más. El punto de partida y lo que es la idea de la novela es bastante guay. Nos va a llevar hasta Glasgow a finales de los años 60, donde pues había un asesino en serie que mataba a las mujeres de una forma determinada y fue llamado por la policía y por los medios John Biblia. Y esto es hechos reales, quiero decir, de hecho nunca se le atrapó. Y la novela nos cuenta cómo había un policía, Noah Scott Harrington o Sherrington, bueno, no me recuerdo el nombre, que estuvo a punto de atraparlo, pero justo en el momento en el que lo va a atrapar, pues sufre un ataque al corazón y pues escapa, ¿no? John Biblia. Entonces, bueno, cuando este policía se va recuperando, a pesar de que todo el mundo le dice, sus médicos incluidos, que por favor pare porque es que se va a morir, porque es muy grave lo que tiene, el otro decide seguir investigando y llega hasta Bilbao muy poco tiempo antes del gran diluvio que asoló la ciudad en el 83. Además, Dolores Redondo, al inicio de la novela, antes de empezarla, digamos, nos cuenta un poco por qué ella decide ambientarla en este momento y pues una anécdota de su vida, ¿no?, en relación con las inundaciones de Bilbao, que es algo que a mí me gustó mucho. ¿Qué pasa? Que este libro tan guay, que además pues eso, que mezcla ficción con realidad en un entorno además que no es tan típico, quiero decir que no está en las grandes ciudades, nos habla de un momento de Bilbao que yo, por ejemplo, pues reconozco que no conocía, imagino que la gente de la zona se acordará perfectamente, pero bueno, para mí era como una cosa nueva y digo, joder, qué interesante leer sobre este momento. Bueno, pues se me hizo aburridísimo el libro, lentísimo, con unos personajes tomando decisiones que no tenían ningún sentido, creando relaciones entre sí absolutamente inverosímiles, lo que es la propia investigación tampoco te la crees, con puntos lacrimógenos sin sentido. Mira, no, o sea, me pareció honestamente terrible. Creo que la autora trata de abarcar demasiado, ¿vale? Porque no solo nos mete en la huida y persecución de John Biblia, sino que también eso, nos quiere meter toda la parte de ese ambiente del Bilbao justo antes del diluvio, parte social, relaciones entre personajes, luego quiere también contarnos un poco en los años 80 cómo estaba la relación entre el IRA y ETA, o sea, de verdad, demasiadas cosas, y entonces se crea un batiburrillo donde no se profundiza en nada. Y bueno, pues la verdad, un enorme disgusto porque yo iba con muchas expectativas y bueno, pues la verdad que siento hablar mal de un libro, pero bueno, simplemente de verdad que no me ha gustado absolutamente nada, no puedo recomendarlo. Si os llama la atención, por supuesto, adelante, pero bueno, yo no he sacado nada bueno de la novela, lamentablemente. Para cambiar un poco el tono, nos vamos al libro que me ha gustado mucho y que además es de humor, y se trata de Amor y alimañas, de Will MacPhail.
que está editado por Norma Editorial. Esto al final es una recopilación de más de 200 ilustraciones de Will MacPhail, que os he hablado muchas veces de él porque es el autor de la novela gráfica In, que tanto me gustó el año pasado, y él es uno de los ilustradores del The New Yorker. Y entonces él hace pues eso, viñetas, ilustraciones cómicas que se caracterizan por ser pues muy irónicas, a veces tiene toques absurdos, le gusta mucho dibujar animales, digamos con comportamientos humanos, pero bueno, al final hace mucho hincapié en temas contemporáneos que ponen de manifiesto, ¿no?, lo absurdos que son algunos de nuestros comportamientos y de nuestras formas de gestionar algunas cosas. También son muy críticos a nivel pues, laboral, social, toca muchos temas de feminismo, también de educación de los niños, de maternidad y paternidad. Bueno, a mí la verdad que me encanta, no sabéis todo lo que me he reído, están todas en blanco y negro. Es una colección fantástica. Tengo que decir que creo que están muy bien traducidas. Creo que traducir el humor es complicado y de hecho hay dos que el propio traductor te pone una nota y dice, mira, esto es intraducible, y te explica, digamos, el juego. Así que la verdad que está muy cuidada, la edición está en tapa dura. Lo leímos mi novio y yo, sentados en el sofá, decíamos máximo 10 al día, y nos sentábamos y nos echábamos unas risas enormes. No sé, me parece un libro como que si tienes que hacer un regalo y no sabes muy bien qué, puede salir muy bien. Incluso, bueno, si te gusta el humor y demás, es fantástico. Yo voy haciéndome con todas las obras que publican suyas y siempre son un acierto de momento. El siguiente libro del que quiero hablaros es mi lectura del mes, sin duda, y se trata de Betty, de Tiffany McDaniel, que está editado por Hoja de Lata. Ha sido el libro que hemos leído en mi club de lectura en el mes de mayo y de verdad ha sido fantástico. Es uno de esos libros que no terminan cuando lo acabas, sino que empieza como una nueva fase, que en mi caso ha sido como de obsesión, de tratar de hilarlo absolutamente todo. Y por otro lado también de duelo, porque no quieres que se acabara el libro, no quieres despedirte de esos personajes y de esta historia que tanto te hace sentir. Betty cuenta, en realidad es una novelización de la vida de la madre de la autora. Entonces al final es una especie de biografía en la cual Betty es la narradora y nos va a contar su vida desde que es muy pequeña hasta, bueno, pues un momento determinado. O sea, es un libro que podríamos decir de crecimiento, un coming of age, pero también para mí es más, tiene un punto como más dramático que yo llamaría como de fin de la infancia, ¿no? Que cuando se rompe la infancia para alguien, porque a esta no se le acaba, digamos que se le rompe. Es un libro muy duro, aviso, de verdad, muy duro. Betty nace en 1954 en una familia de 8 hermanos, aunque no va a llegar a conocer a todos ellos, y de todos esos hermanos que son, ella es la única que ha heredado, digamos, la apariencia cherokee de su padre. El resto, digamos, no lo semejan a la vista. Entonces ella va a tener una relación muy especial con su padre, porque bueno, ese padre es consciente de que ella va a sufrir mucho por ser cherokee y trata un poco de insuflarle la fuerza y enseñarle todo lo de esa cultura tan interesante que ha sido básicamente aniquilada hace muy pocos años. Nos va a contar mucho de la cultura cherokee, muchas cosas que yo he aprendido porque todo lo que sabía venía a través de la mirada llena de tópicos y imagen distorsionada que nos ha llegado, no sé, a través de las películas estadounidenses. Y bueno, el libro pone de manifiesto, ¿no?, cómo se acabó con esta valiosísima cultura tan interesante, una cultura matriarcal y matrilineal, con una vinculación con la naturaleza muy importante, y cómo bueno, pues fue asolada, cómo se trató a estas personas, lo que se obligó a hacer, y cómo a través del cristianismo se acabó con este matriarcado también, se puso a las mujeres en otro lugar. Y la verdad que yo he quedado rota, ¿no?, con todo lo que he aprendido por ese lado. Pero es que el libro, esto es como un 1% de todo lo que sucede, porque vamos a ver cómo esa familia, que vamos a ver con el paso de las páginas, que está rota por dentro, vive en un aislamiento horrible, porque al final sufren un gran rechazo por la mayoría del entorno en el que vive. Vamos a ver de verdad, pues eso, una discriminación terrible. Libro en el que vamos a ver muchísima violencia contra las mujeres. Va a haber, de verdad, aviso,
cosas muy duras, vamos a ver personas intentándose quitar la vida de forma muy explícita, narrada, va a haber abusos, hay violencia, muchas cosas contadas de una forma muy directa, muy explícita, sin paños calientes, así que de verdad hay escenas que son muy, muy difíciles de leer. Id preparados o no leáis este libro en un momento en el que no sea tal vez lo adecuado para vosotros, porque en ningún caso de verdad es una cosa ligera. Creo que todos los personajes / personas de esta familia, de la familia de Betty, merecerían hablar de ellos durante horas y merecerían casi sus propias novelas. Creo que aparte de la protagonista de Betty, que es la que nos va a contar la historia desde sus ojos, y por lo cual, bueno, siempre vamos a tener una visión sesgada, auténtica para ella, pero a veces no llegas a entender o a ver todos. La persona de la que es más fácil hablar sin entrar en spoilers es el padre, que, bueno, pues como digo, es una persona que ha vivido la transición, ¿no? de cómo la vida ha cambiado para los Cherokee, y él trata de transmitir a sus hijos, ¿no? el mayor bien que él tiene, que son sus raíces y lo que sufre a la hora de hacerlo, cómo trata de vivir, ¿no? entre dos mundos, ¿no? que le permitan seguir avanzando y dar lo mejor a su familia, pero también sin tener que olvidarse de todo lo que es él. Es una persona que comete muchos errores, no es una persona con la que puedas estar al 100%, y sin embargo es alguien absolutamente adorado por sus hijos, y también puedes ver que los errores que comete seguramente no sean, digamos, con maldad, sino que, bueno, hace las cosas lo mejor que puede. Es alguien entre dos mundos y que sufre mucho por ello. Es un personaje de verdad al que, aunque no estés con todo con él, quieres abrazar en muchas ocasiones, porque, bueno, trata sobre todo de empujar a sus hijas a que logren lo mejor de sí mismas, sino que no dejen como que la sociedad las pare, ¿no? Por ejemplo, se empeña, ¿no? y se esfuerza mucho en que ellas estudien, aunque no quieren, por poneros un ejemplo. Sin embargo, quizás mis personajes favoritos sean algunos que son más complicados, como puede ser Freya, que es una de las hermanas de Betty, o Alka, que es su madre, que sin duda es el personaje que te hace más tener una montaña rusa de emociones en torno a ella. Es un personaje muy, muy complejo, es alguien que ha sufrido muchísimo, y quiero decir, como personaje, si tú lees el libro como una novela, dices que tiene un arco, qué maravilla, Dios, qué inolvidable este personaje, lo lees con horror y con tensión cada vez que sale, pero luego te das cuenta que es una persona, no es un personaje, y solo puedes leerlo con un dolor horrible en tu corazón. Es un libro que está escrito muy, muy bellamente. A mí al principio me chocó un poco porque era demasiado ligero, digo, no sé yo esto si me va a gustar, y sin embargo creo que es porque Betty es muy pequeña al inicio, y según van pasando las páginas el estilo va evolucionando con ella, y hace, pues digamos, tiene una belleza, un espiritismo, un lirismo, la novela enorme, que ayuda a Betty a apoyarse, ¿no? Esas relaciones y esas historias que nos hablan en relación con la naturaleza, cuando no tiene palabras para comunicar lo que está viviendo, lo que está sintiendo y lo que está pasando. Esto hace que el libro esté lleno de simbolismos y cosas a interpretar. Hay que estar muy, muy atento, leer con mil ojos. Muchas veces vas atrás y de repente haces ¡guau! Esto estaba aquí desde el principio, ¿no? La autora escribe absolutamente de maravilla, de una forma muy inteligente. Hay pistas en todas partes, todo el rato te está diciendo ciertas cosas, pero tú no tienes las claves para entenderlas hasta más adelante, y cuando vuelves atrás dices, esto es una obra maestra, ¿no? Hay misterios en la novela que a veces sientes que dices, ¿esto qué es? Esto no estaba yo leyendo aquí una cosa familiar, de repente esto es un thriller, o esto es una cosa que es un drama horroroso, ¿no? Toca muchas, muchas cosas. Es un libro de verdad muy doloroso, pero también es luminoso en algunas partes, y eso se agradece mucho porque en el fondo es esperanzador. En cierta manera, el otro día, después de acabarlo ya hace semanas, estaba escribiendo la reseña y me volví a emocionar leyendo las páginas y estaba buscando frases, porque es un libro que a mí me ha marcado mucho. Ahora mismo siento como que no le hago justicia, quiero decir tantas cosas que no estoy diciendo nada, no lo sé. Es un libro que nos enseña cuánto horror puede pasar dentro de una casa,
cómo los padres hacen las cosas lo mejor que pueden, pero cada persona es un mundo y los hijos cada uno son diferentes y todo el mundo trata de hacer las cosas lo mejor posible y no siempre salen las cosas bien, la verdad. El otro día estuve en la Feria del Libro de Madrid y me acerqué a la caseta de Hoja de Lata porque quería saludar a los editores y contarles mi obsesión con esta novela, y me contaron algunas cosas que yo me quedé alucinada, como que, por ejemplo, Betty, esta novela fue rechazada muchísimas veces porque, bueno, a la autora, por un lado, lo escribió con tan solo 17 años y no se publicó hasta bastante más tarde. Incluso la autora ya tenía otras novelas publicadas porque, bueno, le decían que las historias de mujeres que no interesaban a nadie. También le dijeron ciertas cosas que no os puedo decir para no destrozaros la novela, pero bueno. Y luego le decían que, bueno, que como las historias de mujeres no interesaban a nadie, que por qué no la cambiaba y hacía que el personaje protagonista, Betty, fuera un hombre, que sí tendría mucho más interés. Y ella evidentemente se negó porque decía que era la historia de su madre, ¿no? ¿Cómo iba a ser así? Entonces, bueno, creo que somos muy afortunados de que al final alguien apostara por esta novela y que esté triunfando en todo el mundo, porque de verdad es una cosa fascinante, una cosa que hay que leer. Yo me extrañaría mucho que el peso y el pozo que noto dentro ahora de esta novela no se quedara. No quiero decir es uno de mis libros favoritos de la vida porque lo acabo de leer y lo tengo muy reciente, pero vamos a ver en unos meses, yo creo que se puede convertir en uno de los libros de mi vida porque tiene todo lo que a mí me gusta, que son historias familiares, son misterios y que esté bien escrita, ¿no? Que sea uno de esos libros puzzles, esos libros hay pistas en uno de esos libros que yo digo, es que esto que no lo lea como ni mínimo una segunda vez no voy a poder llegar a todo. Cuando acabéis la novela podéis meteros en la página web de la autora y allí hay fotos de muchos de los momentos de los que nos habla la novela, de los personajes, los vamos a ver allí. Es que yo me emociono hablando de esto, de verdad. Leedlo, por favor, leedlo. Creo que va a ser uno de esos libros que yo voy a ser pesada, como el año pasado a lo mejor fui con Los Ingratos. Por favor, leed Betty y luego me venís a contar, ¿vale? Y el último libro del que quiero hablaros en esta primera parte del Wrap Up es Vivir entre lenguas, de Silvia Molloy, que es esta autora argentina recientemente fallecida que yo he descubierto hace muy poquito y que me encanta. Vivir entre lenguas es una recopilación de pequeños textos que al final lo que van a hacer es reflexionar sobre el lenguaje y sobre iba a decir bilingüismo, pero creo que es más acertado decir plurilingüismo, se diría así, porque ya al final habla 3 lenguas, ¿no? Desde muy pequeña por situaciones familiares y habla y reflexiona, ¿no?, sobre si realmente se puede ser bilingüe o trilingüe o no, o siempre va a haber una lengua que es la verdadera, o a qué asocia cada una de ellas, ¿no? Entonces, al final es muy bonito porque habla del lenguaje como casa o como hogar, en cierta manera. El lenguaje es lo que tú eres o lo que tú llegas a ser en determinados espacios, en determinados lugares, para determinadas personas. El lenguaje también es el instrumento, ¿no?, con el que vertebramos nuestra vida, ¿no? Y para ella, ¿no?, la elección de uno u otro siempre respondía a algo, y ella reflexiona sobre esto. Tiene un montón de anécdotas familiares muy curiosas y también de gente cercana suya. ¿Cómo textos tan pequeños te hacen sentir tanto? De verdad es muy, muy curioso. Evidentemente nos está hablando desde un privilegio, podríamos decir, porque ¿quién puede hablar 3 lenguas, ¿no? Eso es, bueno, una cosa maravillosa en la que siento un montón de envidia, ¿no? Hablar 3 lenguas como hablas tu lengua materna, sí, pero luego es curioso como ella también te lo cuenta como desde el otro lado, también como ella entiende a veces la lengua como un hogar. Dice, tengo 3, no tengo ninguno, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál de estas lenguas? No lo sé, es como algo tan frío como puede ser el lenguaje, ¿no? Como nos comunicamos un idioma, ella lo emocionaliza y te saca una serie de reflexiones súper interesantes. Os animo un montón, si os interesa esta temática, a leer este libro o a leer esta autora en general. Es que yo todo lo que leo de ella me parece fantástico, es como que es una voz que conecta conmigo mucho. Cada cosa que leo es como, me encanta, por favor Silvia, sigue hablando, ¿no? Tengo muchas ganas de seguir descubriendo toda su obra. Yo todos los libros que he leído, este incluido, los he leído editados por Eterna Cadencia, unas ediciones súper bonitas, y además como ya tengo 3 o 4 que quedan en la estantería, no sabéis qué bien. Así que nada, si tenéis interés, ¿no?, por el idioma y lo que supone para nosotros como
seres emocionales, no solo como series funcionales. Os recomiendo muchísimo, muchísimo leerlo. Y nada, hasta aquí la primera parte del resumen de lecturas de mayo. Espero que os haya gustado. Por favor, dejadme en comentarios qué libros ha llamado más la atención o qué libros habéis leído vosotros este mes. Charlamos por allí de lo que queráis. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y no os olvidéis de pasar por aquí el domingo para ver la segunda parte de mis lecturas de mayo. ¡Hasta luego!